Soy Benjamín Briceño. Yo soy egresado de la universidad de la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Mi formación es de actor, pero ahora en día me dedico más a la promoción de la lectura y a la narración oral de cuentos. Entonces soy tanto como promotor de lectura como cuentacuentos. Bueno, contando formalmente, yo creo que ya tengo como 15, 16 años. En realidad fue como, no lo sabía, yo me dedicaba a hacer teatro para niños. Lo que sí sabía muy claro es que me gusta mucho trabajar con niños y para los niños. Entonces hacía teatro para niños y en ese camino encontré este nuevo arte que es la narración oral, el cuentacuentos, y empecé a experimentarlo y me gustó muchísimo las posibilidades que tiene, porque no es teatro, sino es una forma diferente de interactuar con los públicos. Y cuando descubrí esto de la narración, pues fue que me dediqué un poco a abandonar el teatro para dedicarme de tiempo completo a contar historias. Y esto te digo, ya son como 16 años. Yo tuve la fortuna que más o menos en esos años, que antes de dedicarme a la narración de cuentos, como promotor cultural que hacía teatro y estas cosas, alguien me invitó a trabajar con Alas y Raíces, cuando todavía no se llamaba Alas y Raíces, se llamaba Tiempo de Niños, en el proyecto de la maestra Susana Ríos, que es la fundadora de la institución que atiende a las infancias de México. Entonces me invitaron a colaborar externamente y después de ser promotor un tiempo me invitaron a tomar un cargo como coordinador del departamento de operación y luego a coordinar a los narradores de cuentos, que ahí fue donde conocí a los cuentacuentos y a los tradicionales, a los grandes que desde entonces estaban contando y que a la fecha siguen contando, ¿no? Marcela Romero, Moisés Mendelevix, Gerardo Méndez, que me parecieron como muy buenos maestros y desarrollaban su trabajo con mucha alegría, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad. Y entonces, bueno, pues el hecho de estar trabajando desde la institución, desde Conaculta con ellos, me puso también en contacto con la narración. Es bien curioso porque siempre nos preguntan, ¿y cómo se hace uno un cuentacuentos? En realidad contar cuentos es una habilidad humana que tiene cualquiera. Es conversar, es dedicarse a platicar historias. Hay gente que tiene más esta facilidad de forma natural. Entonces tenemos ahí gente que no es esta figura moderna que representamos nosotros del contador de cuentos artístico, porque son contadores de cuentos en el pueblo, los abuelos, los que te cuentan una historia. Ellos no son artistas, sin embargo son muy buenos contadores de historias. Esta figura del cuentacuentos tiene como una raíz histórica muy, muy lejana en el tiempo. Y por ejemplo podemos pensar desde los griegos, la gente que se dedicaba a contar historias, en Arabia otras figuras de gente que contaba también historias para la población, y luego lo vemos más claro en la Edad Media, cuando llegan los juglares, los trovadores, en fin, y así se van heredando de época en época. Ahora en día ya no tenemos esas figuras, pero lo que ha sucedido es que la gente que nos dedicamos al arte, algunos, empezamos a contar con esa misma formación y empezamos a hacer algo que se llama la narración oral escénica. Y esta sí tiene ciertas características. Por ejemplo, a diferencia de los promotores de lectura que leen en voz alta, un lector en voz alta toma el libro y lo que tiene que hacer es darle vida a través de la lectura, pero respetando cabalmente el texto que está leyendo, respetando al autor. El narrador de cuentos no, el narrador de cuentos es un reintérprete del autor. Tú tomas un cuento, por ejemplo, un texto escrito de Juan Villoro, de Francisco Hinojosa, de cualquier escritor de literatura infantil y juvenil o de literatura para adultos, y tú no lo cuentas tal cual, porque a veces la literatura tiene figuras que en la conversación no funcionan mucho. Por ejemplo, tú no te puedes dedicar a describir tanto en un cuento, porque lo más importante de contar una historia es la acción, que sigan ocurriendo cosas y qué más le pasó al personaje. Entonces no te detienes tanto a describir cómo era la casa donde vivía,
cómo era el personaje, qué vestía, porque te retrasa mucho y hace que se pierda la atención. Entonces, en ese sentido, el narrador de cuentos toma la historia, la depura, la reestructura, la reinterpreta y le empieza a contar ya desde una versión más personal. En ese sentido, bueno, pues puedes incluso incorporar cosas que van ocurriendo al momento. A diferencia del teatro, el contador de cuentos no es actor. Entonces el actor sabe de memoria sus líneas y se dedica a decirlas y a interactuar con sus compañeros actores, pero sin una intervención directa del público, a menos de que sea teatro muy moderno. El contador de cuentos no. El contador de cuentos necesariamente tiene que interactuar con el público. No llegas y te pones a decir de memoria cosas. A ti te afecta lo que está pasando en el público. Si los niños ríen, si los adultos guiñan, si alguien está respondiendo incluso. Con ellos es más fácil de ver. Los niños responden a lo que están leyendo con el cuento. Y eso lo incorporas a la historia porque es una relación viva y presente en términos del aquí y del ahora. Entonces, por eso el contador de cuentos es alguien que tiene que ser muy vivo, muy interactivo y muy presente en su relación con el público. Evidentemente, la relación con los otros seres humanos, con la otredad, dicen ahora, ¿no? Porque tú llegas con una propuesta, una historia que te parece importante, por cualquier razón que tú decidiste, porque habla de un valor que tú defiendes o en el que crees, o porque plantea una postura filosófica en la que estás de acuerdo, o porque te genera simplemente emociones que quisieras compartir con los otros. Y lo más hermoso de esto es que el público reciba ese mensaje y sea afectado por él y te lo devuelva. Entonces, en el momento en que tú hablas de una historia de amor, por ejemplo, en esta época de cinismo en que ya nadie habla de amor y todo esto, y ves que la gente se conmueve, realmente se emociona y vuelve a creer por un momento contigo en el amor, porque los personajes de tu cuento le hicieron recordar cosas que él cree ver. Ese es el mejor momento para un contador de cuentos. Cuando las historias que llegan, que compartes, permean en el otro ser humano. Eso es lo que más me gusta. Lo que no me gusta es la administración del trabajo, pero ese es otro tema. Diversa, muy diversa. Hay lugares, dependiendo, por ejemplo, de los públicos. Cuando uno cuenta en plazas públicas, en espacios, en teatros, bibliotecas, hay una respuesta siempre como muy generosa y muy rica que uno tiene que ir construyendo siempre, pero también existen espacios como más vulnerables, donde hay que ser más cuidadoso. Los hospitales, los orfanatos, las casas hogar, los lugares donde los niños están en situaciones vulnerables son también experiencias muy intensas, pero también muy necesarias, en las que por lo menos a mí sí me hacen replantearme que el trabajo del contador de cuentos no solamente es un trabajo de hacer disfrutar al otro, sino también tiene un compromiso social. En el caso de los hospitales hay un acompañamiento, no pretendemos ni ser terapeutas ni nada por el estilo, pero sí de alguna manera el hecho de que un ser humano venga y te comparta una historia, parte de tu tiempo, te cuente situaciones de otros personajes que pueden ser un ejemplo de vida para ayudarte a pensar que tu vida no se termina por estar en este momento encadenado en una cama y padeciendo una enfermedad, sino que todavía tienes como muchas posibilidades. Eso es altamente satisfactorio, pero también es altamente comprometedor. Uno tiene que estar a la altura de esas circunstancias con otro ser humano. Entonces, en ese sentido, la respuesta siempre es maravillosa. Hay niños que lo toman como de verdad un momento de descanso, de inspiración para seguir adelante con su enfermedad, ¿no? Y bueno, como todos, también hay niños a los que no les gustan los cuentos, y es válido también. Digo, ¿quién nos obliga a que nos guste todo en la vida?
joya que hemos podido construir un montón de gente. Regaladores de Palabras es un programa que se dedica a difundir los cuentos tanto de autores clásicos como contemporáneos de literatura infantil y juvenil, como relatos de la tradición oral, leyendas, mitos de todas las culturas. Regaladores de Palabras es un programa que realiza tanto nosotros, el equipo de Regaladores de Palabras, como la Universidad Nacional Autónoma de México, que en conjunto hacen posible la existencia de este programa que se presenta en el Museo Universitario del Chopo, en el Centro Cultural Tlatelolco y en el Centro Cultural Universitario de Seúl, todos sábados y domingos en 2 temporadas a lo largo del año, primavera y otoño. Regaladores de Palabras está pensado como un espacio de la universidad para los públicos diversos, pero principalmente para niños, para generar 2 cosas. Uno, acercarles este arte de la narración de cuentos, formar nuevos públicos que les guste oír historias, que rebasen esta idea de que el cuento solamente es para públicos infantiles, para que a medida que vayan creciendo se den cuenta de que la literatura es para todos y que dependiendo de tu edad puedes encontrarte otro tipo de cuentos. Pero también es un espacio para que la universidad empiece a acercar a los niños a sus recintos y generar este contacto con las escuelas, con los lugares, y de alguna manera pues empezar a generarles el deseo de algún día ser parte de los alumnos universitarios, ¿no? Entonces Regaladores de Palabras tiene esta encomienda de darle como un lugar importante a la imaginación, a la literatura, como una manera también de contribuir a la construcción del tejido social, ¿no? A través de las artes. Fundamentalmente ser un narrador oral, un contador de cuentos. Con nosotros nosotros trabajamos con los narradores de cuentos que ya existían y existen en este país. Desde los tradicionales que han trabajado con Conaculta, con Bellas Artes, con las Secretarías de Cultura del país, que son profesionales. Ese es nuestro único requisito, que sean profesionales que trabajen para las infancias de este país. Hay muchos narradores muy buenos que no trabajan con nosotros porque no cuentan para niños, cuentan para adultos. Entonces ellos mismos son muy claros de que este no es un espacio en el que puedan estar cómodos. Sin embargo, está llegando mucha gente nueva que está surgiendo como narradores de cuentos y eso me da mucho gusto. Entonces, el único requisito que pedimos nosotros es que se dediquen a contar cuentos y tengan muy claro qué es esto de la narración oral. Porque también está sucediendo que hay muchos actores que de repente dicen, pues eso es fácil de hacer, yo lo hago. Pero la narración oral no es actuación, no es un actor parado frente al público recitando un texto, no, es otro tipo de trabajo, es una disciplina artística por sí misma. Pedimos que quienes se acercan a esto sean muy claros del trabajo del narrador oral. Y eso pues, se logra un poco como tomando los cursos con la gente que forma narradores orales, ¿no? O de manera autodidacta, pero sí con muchas claves, ¿no? Entonces de repente los vemos, si tienen una buena selección de repertorio, si sus cuentos realmente tienen un contenido valioso para las personas. Hay gente que de pronto cuenta cosas y no se da cuenta que está contando barbaridades, ¿no? O sea, está promoviendo por ahí antivalores, ¿no? O sea, en esta época seguir diciendo que las niñas se dedican al hogar o que las niñas tienen que lavar los trastes de la casa y todo eso me parece un despropósito, a menos que sea un cuento de humor sarcástico en el que estás diciendo esas cosas para generar una reflexión crítica. Pero cuando la gente se dedica a decir esas cosas, no es gente que nos funcione. A nosotros sí nos importa mucho la responsabilidad ética del narrador frente al público, y la palabra, lo que dices influye. Por eso, que cuiden muy bien lo que cuentan y que les guste trabajar para niños, por supuesto, y que hagan bien lo que tienen que hacer. Aquí la gran ventaja que tiene Regaladores de Palabras es que como programa universitario
tiene ese espíritu de universalidad y de apertura. Está abierto a todas las escuelas de narración que existen en el país, y aquí vienen a contar desde los narradores clásicos tradicionales que únicamente se visten de negro y solo usan la palabra y la voz para contar historias, pero te tienen hechizado, hasta narradores más contemporáneos que de pronto sacan algún objeto, algún títere, cuentan con el títere, o hacen malabares, o pueden tocar un instrumento y contarte un cuento. Es decir, más interdisciplinarios. Todo es bienvenido, siempre y cuando lo más importante de su espectáculo sea la historia con la que se va la gente. A nosotros nos importa mucho, idealmente, ¿no?, que cuando tú termines de oír un cuento como niño, te pongas a platicar con los adultos, converses con tu papá. Oye, ¿y por qué la personaje del cuento decía que no hay que deshacerse de los osos? Eso es muy cruel. Los seres humanos, y empiecen a platicar de lo que quieren como quieran, porque eso genera a la larga reflexión, pensamiento crítico, argumentar, hablar de lo que traemos adentro de nosotros. Y eso en el fondo significa ayudar a formar seres humanos más críticos y más reflexivos. Es muy ambicioso, pero el cuento y el arte sí contribuyen a ello, precisamente por las mismas razones. Lo que cambia son las estrategias. El que cuenta de viva voz, el que lee lo hace acercando los libros y los textos y los materiales escritos, y la importancia es la misma, que tú logres que un ser humano, otro ser humano, no lo logres, porque tampoco es tan arrogante el término, pero que contribuyas, que sumes, que aportes, que propongas, para que otro ser humano aprenda a pensar, a expresarse sin ningún miedo de equivocarse. Porque eso, a diferencia de la escuela, a nosotros sí nos importa en la promoción lectora que los seres humanos se expresen, aunque sus ideas sean distintas, aunque pudieran estar equivocadas en términos de lo que es el consenso. Y tú a lo mejor dices una idea que puede resultar una barbaridad, pero al dialogarlo con otros, sin que te regañen, sin que te censuren, descubres que puedes modificar tu forma de pensamiento y que tienes derecho a expresar lo que quieras. Por eso el promotor de la lectura hace, a través de actividades placenteras, divertidas, lúdicas les llaman, que los otros seres humanos lleguen a eso, a un pensamiento autónomo, crítico y razonable. Por eso promovemos los libros. Todo eso te puedes encontrar en los libros. Un ejemplo muy sencillo. Cuando hacemos literatura o leemos y somos moralistas, podemos tomar Caperucita Roja, por ejemplo, en una versión no clásica, no la original, y acabar diciendo, ya ves lo que le pasó a Caperucita por no. Eso es moralismo, eso es meterse. Tú tienes que confiar en que en el diálogo, sin hacer esas cosas, los niños o las niñas van a llegar a las reflexiones y decir, claro, es que ella se equivocó, porque si hubiera hecho lo que le decían, no hubiera enfrentado al lobo o esto. Los niños concluyen y llegan a sus propias reflexiones sin que tú los moralices. Ese es un ejemplo de lo que queremos lograr a lo largo